Ojo que el espíritu de Jehová lo abandonó, ¿verdad? Cuando le cortaron el cabello, porque en el cabello estaba el espíritu de Jehová. A ver, listo. Ahí está Sansón. Sansón gozó del espíritu de Jehová, pero no hablaba nuevas lenguas. No hacía todas las proezas que los apóstoles hacían, ¿ya? Yolanda Hernández, perfecto, hermana. Usted ya es demasiado profesional, ¿ya? Lo que acaba de decir la hermana Yolanda Hernández es, no, solo Cristo tenía el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, el único que tenía al Espíritu Santo, que en el futuro descendió del cielo, el único fue Jesucristo. Nada más. Y los apóstoles tenían la promesa de recibir al Espíritu Santo de Dios, que viene a ser el otro consolador, en el Pentecostés, 50 días después de que Cristo haya sido crucificado. Entonces, en el antiguo pacto, el único que gozó del Espíritu Santo de Dios fue Jesucristo. Y los demás, entonces, ¿qué espíritu tenían? ¿Qué espíritu tenían ellos? Si el ser humano, si el Espíritu Santo recién descendió sobre el ser humano en Pentecostés, después de la muerte de Cristo. En la antigüedad, ¿qué espíritu tenían? Ya, ahora vamos, el rey Saúl también. El rey Saúl fue lleno también del espíritu de Jehová, pero el espíritu de Jehová lo abandonó al rey Saúl. Entonces, el rey Saúl debería estar también aquí dentro de todo este paquete de gente. Ya, aquí tiene que estar el rey Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos estos hombres de Dios deben estar aquí. Y ellos hablaban por medio del espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu, y ahora vamos a entrar a hablar del versículo, estamos hablando del espíritu de Cristo, el espíritu de Cristo. En la antigüedad estaba o trabajaba con los hombres el espíritu de Cristo, hasta que Cristo muere, y cuando Cristo muere desciende del cielo el espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hermano, me estás haciendo aquí una diferencia del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro, ¿dónde está? Primera de Pedro, a ver, entramos al devocional, ¿ya? ¿Dónde está? A ver un momento. A ver, Primera de Pedro 1, tengo varias ventanas. Primera de Pedro 1, 10 al 12, al 13, a ver, del 10 al 13. A ver. Listo. Ya, atentos hermanos, que esto es demasiado interesante, demasiado tremendo. Los profetas, ahí está. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, porque los profetas de la antigüedad, ¿quién fue el último profeta? El último fue Juan el Bautista. ¿Y por medio de qué espíritu hablaban? Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos. El rey David, ¿por medio de qué espíritu hablaba? Todos los profetas que profetizaron de la gracia de este tiempo destinada para nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que era destinada para nosotros, ¿ya? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, en ellos habitaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo este versículo para que ustedes se den cuenta de esta dispensación, de esta división, o mejor dicho, de esta renovación o cambio en el tiempo. Hay una diferencia entre este tiempo antiguo y el tiempo nuevo, porque en el tiempo nuevo nosotros gozamos de otro consolador. ¿Ya? A ver, seguimos. Entonces, tengo que ir en cámara lenta por causa de los nuevos. ¿Ya? No es fácil hablar de esto.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En los antiguos estaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano, ¿ya?, los sufrimientos de Cristo. ¿Quién profetizó de los sufrimientos de Cristo? Isaías hablaba claramente de que por medio de sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. ¿Por medio de las llagas de quién? ¿Quién era el que iba a atravesar sufrimiento experimentado en dolores? ¿Quién era esa persona que iba a atravesar todo este flagelo en su carne para nuestra salvación? El pueblo de Israel se lo atribuye a ellos mismos, se lo atribuyen a que el hombre sufriente, el siervo sufriente es la nación de Israel. No, 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 no. Isaías habló por medio del Espíritu de Cristo acerca de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Por medio de qué espíritu Isaías habló de Cristo? Por medio del Espíritu de Cristo. Entonces, en los profetas, en los antiguos, ¿ya?, cuando dice la palabra que fue lleno del Espíritu de Jehová, está hablando de qué espíritu? Espíritu de Cristo, ¿ok? Porque Jesucristo tiene espíritu. Si tú consideras que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona diferente, entonces el Hijo debe tener un cuerpo. El Hijo también debe tener un espíritu. Mi esposa y yo somos dos personas diferentes. Nos hemos unido en una sola carne, pero mi esposa tiene su propio espíritu y yo tengo mi propio espíritu, porque somos dos personas distintas, dos personas diferentes, ¿ok? Porque mi esposa tiene su propio espíritu. Porque si mi esposa y yo compartiéramos el mismo espíritu, los dos seríamos uno, pues. Seríamos una sola carne y un mismo espíritu. No, 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 no. Somos dos espíritus diferentes. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia: ustedes todos, que son muchos miembros, sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entonces, si el Padre y el Hijo comparten el mismo espíritu, ahí sí, hermano, estamos igualitos que los unicitarios, ¿ya? Tú tienes que considerar que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Y si son dos personas diferentes, quiere decir de que el Padre tiene su propio espíritu y el Hijo tiene su propio espíritu. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que había pasado? Jesucristo en el bautismo recibió el espíritu de su Padre, pero en el momento de ser crucificado, de estar ahí en la cruz, el Padre lo abandonó, porque ese iba a ser el método de intercambio. Jesucristo fue entregado a condenación y nosotros somos libertados. Jesucristo absorbió en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias, todas nuestras ofensas contra Dios. Todo lo asumió Cristo y el Padre lo abandonó a Cristo. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? El Espíritu de Dios abandonó a Cristo porque ese iba a ser el método. Y luego de esto, ¿qué pasó? Jesucristo en su momento, ya en su último momento de agonía, Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo tiene su espíritu, ¿ok? Tienes que entender que aquí Pedro está diciendo, 1 Pedro 1:10 está diciendo de que en la antigüedad el que se movía en los profetas era el Espíritu de Cristo, ¿ok? El Espíritu de su Padre, el Espíritu de Dios, vino recién después en Pentecostés. Hermano, es muy difícil hablar de esto. Espero que me logres entender. Tengo que hablar así despacito, ¿ya? Ir tranquilamente. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿ya? A esto se les reveló que no para sí mismos, a estos profetas de la antigüedad se les reveló no para su tiempo, no para la vida de ellos, no para el tiempo de ellos, no, para nuestro tiempo. Ya a ellos el Espíritu de Cristo les hablaba del futuro, de lo que nosotros tendríamos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los profetas por medio del Espíritu de Cristo hablaron para nosotros,
¿ya? Sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas a nosotros. Ellos profetizaron las cosas que ahora a nosotros nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En el antiguo pacto, el Espíritu de Cristo hablaba a los profetas las cosas que ahora nos son anunciadas a nosotros en este nuevo tiempo por medio del Espíritu Santo que descendió del cielo. Entonces, vamos al cuadro otra vez, hermano. Los profetas, acá está otra vez la dispensación. Antes de la cruz estaba el Espíritu de Cristo. Y en los profetas y en los hombres de Dios profetizaron mediante el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ok? El único que gozó del Espíritu de Dios, hablando del Padre, fue Cristo. Los discípulos no gozaron de este beneficio del Espíritu de Dios. Gozaron del Espíritu de Dios después, en el Pentecostés. Aquí por primera vez el Espíritu de Dios entró sobre los hombres, ¿ya? Y hablaron nuevas lenguas. Entonces, hay una diferencia. Ahora, en los profetas estaba el Espíritu de Cristo profetizando las aflicciones que iba a padecer Cristo, los padecimientos y sufrimientos de Cristo, ¿ya? Y en este tiempo, se nos son anunciados a nosotros por medio del Espíritu Santo que descendió del cielo, ¿ya? Todas las cosas. Esto quiere decir que ahora es otro consolador el que está morando dentro de nosotros, ¿ya? Y B. Palomar Capiapó. De hecho, él es el que se movía desde el principio. El espíritu se movía sobre las aguas. ¿Qué espíritu se movía sobre las aguas? ¿Quién camina sobre las aguas? Jesucristo. Jesucristo es el espíritu que se movía sobre las aguas en el antiguo pacto, en el Génesis, cuando se creó todo. ¿Ya? El espíritu del Padre no podía venir a este mundo si primero no se hacía una purificación sobre el mundo, sobre la tierra y sobre el cielo, porque por medio de la sangre de Cristo fue restablecida la purificación en la tierra y en el cielo. En la tierra con Dios y el cielo con Dios. Hasta el cielo tuvo que ser purificado y eso ya es otro tema. El cielo tuvo que ser restaurado con Dios. Bueno, para que el Espíritu de Dios descienda sobre un hombre pecador inmundo, solamente ahora es única y exclusivamente por medio del Espíritu de Cristo. Por medio de Cristo. A ver, te lo voy a leer con esto, ¿ya? A ver, voy a seguir aquí. Son tantos versículos que espero no entreverarme. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Este Espíritu Santo fue enviado del cielo para este tiempo, para que nosotros podamos ser instruidos por este Espíritu. Y de esto no gozaron los antiguos. Los antiguos gozaron única y exclusivamente del Espíritu de Cristo, nada más. Nosotros gozamos del Espíritu del Padre. Pero para llegar al Espíritu del Padre, necesitamos un mediador, alguien que nos proporcione el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo del Padre, o el Espíritu Santo de Dios, como quieras decirle. ¿De qué manera nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios? Ahora, recuerden lo siguiente. Quiero que recuerden lo siguiente. En la antigüedad, el Espíritu de Cristo no permanecía en las personas. El Espíritu no era sellado en las personas. El que recibió el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, vamos a decir, fue Sansón. Pero el Espíritu abandonó a Sansón. ¿Quién más? El rey Saúl. Porque el Espíritu abandonó al rey Saúl. El Espíritu de Jehová ya no estaba con el rey Saúl. Entonces, el Espíritu de Cristo no permanecía en las personas. ¿Ya? Porque el Espíritu salía de esa persona y entraban 7 peores. Pero ahora el Espíritu de Dios sí permanece. El Espíritu de Dios permanece en las personas. Por eso hay una diferencia. En el antiguo pacto,
por más que tenían al Espíritu de Cristo, las personas no eran purificadas sus conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero por medio del sacrificio de Cristo, ahora sí, las personas, sus conciencias son purificadas, porque la sangre de Cristo purifica las conciencias de obras muertas. En este tiempo del antiguo pacto se hacían sacrificios de animales, y esos sacrificios no podían purificar las conciencias. En este nuevo pacto ya no se hacen sacrificios de animales, es un solo sacrificio que perdona todos tus pecados y te presenta delante de Dios como perfecto, santo, puro, sin mancha, irreprensible. Y eres sellado con el Espíritu de Dios, sellado. Y el Espíritu de Dios ahora, en este tiempo, funciona como una garantía, como unas arras. Esto no pasaba en el antiguo pacto porque el Espíritu abandonaba a las personas, ¿ya? Los abandonaba. De acuerdo al pecado, vamos a decir, ¿ya? Claro. Ahora, ¿por qué motivo el Espíritu de Dios en este nuevo pacto permanece? ¿Y de qué manera llegamos al Espíritu de Dios? ¿De qué manera llegamos a Dios? ¿Cuál es el único sumo pontífice para llegar a Dios? Jesucristo. Te lo voy a leer con Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, porque hemos muerto, crucificados juntamente con Cristo. Ya no estamos bajo la ley de la carne, sino ahora bajo la ley del Espíritu, como lo dice Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si estás en la carne, el pecado tiene una demanda sobre ti, muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿ya? Pero si ahora has pasado al Espíritu, ahora, ¿cuál es la paga del pecado es muerte? Más, la paga del pecado es muerte. Espérame, hermano. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Ya, acá está. Porque la paga del pecado es muerte. Existen dos leyes. La ley de la carne y la ley del espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, estás bajo la ley de la carne. No estás bajo la ley del espíritu. No te lo puse acá, perdón. Porque la paga del pecado es muerte. Si tú estás bajo la ley del espíritu, ya no estás bajo la ley de la carne. Romanos 8. Ya ves, hermano, son tantos versículos. Momento. Ya, Romanos 8:2. Quiero que entiendas lo siguiente. Porque la ley del espíritu, existe la ley del espíritu, que es una ley. ¿Y en qué consiste la ley del espíritu? Dádiva de Dios, que es vida eterna. Dádiva, obsequio, regalo. Eres salvo por gracia, no por tus obras. ¿Ya? Te vas a ir al cielo y serás coheredero con Cristo, heredero de Dios, y gozarás de todos los beneficios de Cristo. Porque así es la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Me ha librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Lo voy a pintar de otro color. Ahí está. Tenemos dos leyes. Tienes aquí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y tienes la ley del pecado y de la muerte. Tú, si no has nacido de nuevo, estás bajo la ley del pecado. Si tú has nacido de nuevo, estás bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu te ha librado para siempre, una sola vez para siempre, de la ley del pecado. ¿Ok? Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿En qué consiste la ley del pecado o la ley de la carne? ¿En qué consiste? En que si cometes un pecado, condena, muerte sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la ley exige tu cabeza. Si tú violas una ley de libro de leyes de tu país, ¿ya? Violaste la ley, ¿qué hace la ley? La ley dice, ay, déjalo, pobrecito. No. La ley exige justicia al 100%. La ley envía a su brazo, que es la policía,
y la policía viene y te busca. ¿Por qué? Porque la ley demanda tu cabeza por haber infringido un artículo de la ley. ¿Perfecto? Entonces, es exactamente lo mismo. Porque la paga del pecado por haber infringido un reglamento de la ley de Dios, la ley pide tu cabeza. La paga es muerte. Esa es la ley de la carne. Gracias a Dios que la ley del Espíritu te ha librado de esa ley de la carne. ¿Y en qué consiste la ley del Espíritu? La ley del Espíritu consiste en dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te mereces el cielo, pero el cielo te lo recibes por dádiva. ¿Qué es una dádiva? ¿Qué es una dádiva, hermano? Una dádiva es un don, un favor, no te lo mereces. Es una dádiva, es un regalo, un obsequio inmerecido. Si fuera merecido, ya no sería dádiva, ya no sería regalo, ya no sería obsequio, ya no sería don, ya sería una recompensa. Pero la salvación no es una recompensa, es una dádiva. A las personas que están en las calles, tú le das una dádiva, un dinero. Este dinero te lo doy no porque te lo merezcas, no porque trabajaste para mí. No, 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 yo te lo doy y no te conozco, nunca más te voy a ver en mi vida quizás, pero te doy este dinero como dádiva, como favor, como don, ¿ok? Una dádiva es un regalo. Entonces, la ley del Espíritu es un obsequio. Ah, aquí tengo el cuadro. Aquí tengo el cuadro. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Ah, acá está. Aquí tengo el cuadro, pues, hermano. ¿Ya? A ver, ojo que estamos hablando del Espíritu de Cristo. Ahorita volvemos al Espíritu de Cristo. Existe la ley del Espíritu y existe la ley de la carne, también conocida como ley del pecado o ley de la muerte. Lo voy a poner un poquito más arriba. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste la ley de la carne? ¿En qué consiste la ley del pecado? Consiste en paga por el pecado, que es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y en qué consiste la ley del Espíritu? Ah, la ley del Espíritu consiste en dádiva de Dios, que es vida eterna. Vida eterna, y lo recibes como un obsequio, como un regalo. No hiciste nada para ganártelo. No hiciste nada. ¿Qué hiciste para ganártelo? A ver, dime, ¿qué hiciste? Ah, yo me porté bien toda mi vida. ¿Qué? ¿Tú crees que eso alcanza? Para pagar tu salvación, no alcanza. Cualquier cosa en tu vida que tú hagas no alcanza, es trapo de inmundicia. Tus obras justas son trapo de inmundicia como para pensar de que puedes alcanzar tu salvación. Y lamentablemente eso hacen las iglesias. Las iglesias de este tiempo y los grandes maestros y pastores tratan de convencer a las personas que sí se pueden ganar la salvación. No, 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 no te lo puedes ganar. La salvación es tan grande, tan alta, tan cara, que la única manera de obtenerla es si alguien te la obsequia. Es la única forma, hermano. No le creas a la gente que dice de que la salvación te la debes ganar. Es imposible que te la ganes. Si te la pudieras ganar, hermano, ¿ya? Bueno, ya no sería un regalo, ya sería una recompensa. Porque no ves que tienes que esforzarte. Bueno, ya entendieron entonces la ley del espíritu y la ley de la carne. Ahora, quiero que veamos lo que estábamos leyendo. Tú has escapado de la ley de la carne, porque la ley de la carne pedía tu cabeza. Tu rostro estaba en papeles, en las calles. Se busca, porque este hombre es un pecador y la ley exige tu destrucción. Ya, ahora la ley del espíritu te ha librado de la ley de la carne. Tú ya no te riges por la ley de la carne, tú te riges ahora por la ley del espíritu. Entonces, seguimos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís ya según la carne, ya no vivís según esa ley. Ya no vives según la ley de la carne. No, 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 no. Ahora estás bajo la ley del espíritu. Sino según el espíritu, sino según esa dádiva de vida eterna. Así se lee, pues, hermano. ¿Ya? Ya está. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ya. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Seguimos. Si no, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ojo, quieres entrar. Vamos de nuevo a la imagen. ¿Ya? Tú estás en la ley del Espíritu,
Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, hermano, no te confundas, hermano. Si es que Dios mora en ti, has escapado de la ley de la carne y has pasado a la ley del Espíritu. Si es que el Espíritu mora en ti, hermano. Hermano, pero ¿de qué manera llegamos al Espíritu de Dios? Yo quiero ser sellado con el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Bueno, seguimos leyendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿De qué manera llegamos al Espíritu de Dios? Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios llegas si primero tienes al Espíritu de Cristo. ¿No ves que el único medio para llegar al Padre es Cristo? Existe un solo Dios y un solo mediador entre este Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Pero ¿por qué acá me pone la palabra espíritu? Porque cuando te menciona el Espíritu de Dios, no se está refiriendo a una tercera persona, se está refiriendo al Dios mismo. Ese es un error que se comete, porque nosotros tenemos solamente un intercesor, nada más. Si tú consideras que Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre, y aparte de eso existe otra persona más que también intercede por nosotros delante del Padre, quiere decir que tienes dos intercesores. Pero nosotros tenemos un solo intercesor, uno solo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuántos quieren llegar al Espíritu de Dios? O mejor dicho, vamos a quitarle la palabra espíritu. ¿Cuántos quieren llegar a Dios? Yo. Bueno, solamente por medio de Cristo. Nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a añadirle la palabra espíritu. ¿Cuántos quieren ser sellados con el Espíritu de Dios? Yo. Bueno, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Cristo, si estás en Cristo, lo tienes todo. Te unes a Cristo en cuerpo. ¿Dónde está ese versículo? Un momento. Te unes a Cristo. Acá está. Efesios 5:30. Efesios 5:30. Momento. Tengo tantas ventanas aquí. A ver, aquí lo voy a abrir. Efesios 5:30. Todos estos versículos, no estoy hablando de la Trinidad ni la unicidad, ojo, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de que en Cristo lo tenemos todo. Y cuando nosotros decimos, Efesios 5:30 al 32, que nosotros nos unimos a Cristo, estamos diciendo lo siguiente: porque somos miembros de su cuerpo. Nos unimos a Cristo en su cuerpo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si la cabeza se lleva el reconocimiento y si la cabeza se lleva el premio, la uña del dedo meñique también se lo lleva, porque es parte de todo el cuerpo. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo, y Cristo será coronado. Quiere decir que yo también. Cristo es rey, yo también seré rey. Cristo es sacerdote, yo también seré sacerdote, rey y sacerdote. Cristo está sentado en un lugar de autoridad, yo también seré sentado en lugares de autoridad. ¿Ya? ¿Qué más? Cristo tiene un gran reconocimiento Cristo es heredero de Dios, yo también. Es más, soy coheredero con Cristo, heredero de Dios. Si soy heredero de Dios y Jesucristo es hijo de Dios, entonces a mí me hace coheredero con Cristo. Si Cristo es hijo de Dios, ¿yo qué soy de Cristo? Si Cristo es el primogénito y yo soy su hermano, y yo soy también hijo de Dios, ahora yo también soy hermano de Cristo, ¿ya? Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es el primogénito. Bueno, entonces, somos miembros de su cuerpo y de su carne, porque hemos comido de Cristo. Él es el pan de vida, ¿ya? Y hemos comido de Cristo. Y de sus huesos, mira, nos unimos a Cristo en el bautismo. No el bautismo en agua, pues hermano. El bautismo en agua es un acto simbólico. Es para la foto, nada más. Tú eres bautizado cuando eres sellado con Cristo. Ese es el bautismo que te salva, porque la muerte de Cristo ahora fue tu muerte.
Aquí está Cristo y aquí estás tú. Cristo murió en la cruz, tú no. Cristo fue acusado, fue escupido, fue condenado. Tú no. Tú no atravesaste todos los padecimientos de Cristo. Pero tú, al estar unido a Cristo en ese bautismo, por medio de la fe, es como si todos los padecimientos de Cristo tú los hubieras sufrido, no habiendo sufrido ningún padecimiento de Cristo. Tú estás unido a Cristo. Y tus pecados ya los asumiste en la cruz, porque la crucifixión de Cristo fue tu crucifixión. La muerte de Cristo fue nuestra muerte. Su sepultura fue nuestra sepultura. Es como si nosotros hubiéramos recibido los azotes, la corona de espina, o como si nosotros hubiéramos sido crucificados, porque estamos unidos a Cristo. ¿Ok? Cristo padeció por nosotros, lo hizo por nosotros, y nosotros nos hemos puesto a Cristo como ponernos ropa nueva, como un guante, ¿ya? Y nos hacemos copartícipes de todos los beneficios de Cristo. Estamos unidos. Entonces, somos parte de su carne, somos parte de su cuerpo, somos parte de sus huesos, porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. ¿Por qué no me dice aquí la palabra espíritu? Somos miembros de su espíritu, y de eso estamos hablando el día de hoy. Que nosotros nos unimos a Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. ¿Dónde está eso? A ver, déjenme un momento, voy a buscar esto. Para no confundirme, son tantos versículos, hermanos. Un espíritu es con él. Ya. ¿Dónde está? El hermano Luis Carlos me dio los versículos y estábamos viendo de qué manera ordenarlo. Entonces el orden más o menos ya está saliendo. 1 Corintios 6. Ya. El 17, ¿no? Ahí está, pues 17. Dice: pero el que se une al Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, un espíritu es con él. Nosotros somos uno con Cristo, de la misma manera como el Padre es uno con su Hijo Jesucristo. Nosotros, que somos muchos miembros, la iglesia está constituida por millones de personas, nosotros somos uno en Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y si eres parte del cuerpo de Cristo, recibes todos los beneficios que Cristo merece. Tú no te mereces nada, pero al estar en Cristo eres merecedor, hermano. Tú, hermano. Yo también, yo no me merezco nada de Dios, nada, no me lo merezco. Pero al estar en Cristo, soy merecedor de coronas y todo eso. Yo, hermano, que soy un inmundo pecador. Y cuando me coloquen las coronas en el cielo, me voy a sacar la corona y lo voy a poner a los pies de Cristo, porque Él a mí me hizo más que vencedor. Yo en ningún momento, ¿yo qué he vencido, hermano? ¿Qué vencí yo? Nada, hermano. Pero Jesucristo venció. Y eso a mí me hace más que vencedor sin haber vencido yo, hermano. Al que venciere, el que venciere, escribiré su nombre en el templo de mi Dios y lo haré columna en el templo de mi Dios, y pondré el nombre de la Nueva Jerusalén, y pondré el nombre de mi Padre, y pondré mi nombre nuevo al que venciere. Entonces, tú eres más que vencedor si estás en Cristo, hermano. Bueno, ya. Ya. A ver, un espíritu es con él. Bueno, a ver. Vamos a volver al orden, ¿ya? Ya, estaba leyendo esto. Efesios 5:3. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. No te está hablando del matrimonio, está hablando de nuestro matrimonio con Cristo. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No está hablando del matrimonio de un hombre y una mujer. Está haciendo esta relación para hablar de nuestra unión con Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo no estoy hablando de un esposo y de una mujer cuando digo que serán una sola carne. Yo estoy hablando de Cristo y la iglesia, lo dice Pablo. Entonces, nos unimos a Cristo, nos casamos con Cristo, nos hemos unido en espíritu, en cuerpo, en carne,
¿ya? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso y de su espíritu, ya lo hemos leído también, ¿no? Porque un espíritu somos con él. Juan 13, Juan 13, 34. Juan 13, 34. Aunque no sé si este versículo va en el orden. A ver, pero yo lo apunté así, ¿no? Sería, bueno, a ver, vamos a ver. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13, 34. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿verdad? Ya. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os también os améis unos a otros. Miren este mandamiento nuevo. ¿Quién está dando este mandamiento? Este mandamiento lo está dando Cristo Jesús. Que os améis, o sea, que améis al prójimo. Este mandamiento yo les doy. Y ustedes están en mi ley, porque yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Y así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ustedes cumplan mis mandamientos y permanecerán en mi amor. Rápidamente. Uy, hermano, este está tremendo. No me acuerdo todos los versículos, pues, hermano. Ya, Juan 15, 10. ¿Ya? Ahí está, Juan 15, 10. No me acuerdo todos los versículos, hermano. Si guardáis mis mandamientos, yo les doy un mandamiento nuevo os doy. Yo te estoy dando mis mandamientos, según la ley de Cristo, porque existe la ley del Padre, la ley de Dios, ¿ya? Y la ley de Dios fue cumplida en Cristo. Y ahora que la ley de Dios fue cumplida por Cristo, Jesucristo te da su ley, porque la ley del Padre fue cumplida en Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy, ¿ya? Pero vamos a leer un poquito más esto. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es tu llamado? ¿Tu llamado es cumplir los mandamientos del Padre? No, porque es imposible de que lo hagas. Imposible. El único que lo hizo y que lo cumplió fue Cristo. ¿Y qué es lo que te dice Cristo? Cristo te dice, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. El mandamiento de Cristo, Jesucristo te dice, tú cumple mis mandamientos, porque los mandamientos del Padre yo ya los cumplí. Ahora tú tienes un llamado de cumplir mis mandamientos. ¿Y en qué consiste el mandamiento de Cristo, hermano? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estás viendo dos leyes, la ley del Padre y la ley de Cristo. La ley del Padre son 10 mandamientos y tienes que cumplirlos a cabalidad. Y si fallas en un punto, la ley que exige muerte. Bueno, Jesucristo asumió esa ley y la cumplió con su muerte. Ahora Jesucristo te dice, la ley de mi Padre yo la cumplí, ¿ya? Yo te exijo una ley, ama a tu prójimo. Ahora vamos a seguir leyendo esto. Espérate, hermano, no me vayas a decir blasfemo. Gálatas 6.2. Gálatas 6.2. Ahí está. Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Ama a tu prójimo, ayuda al necesitado y cumplid así la ley de Cristo. Jesucristo tiene una ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo. Punto final. No, hermano, pero nosotros tenemos la ley del antiguo pacto. ¿Ya? No. La ley del antiguo pacto ya fue cumplido en Cristo. Si estás en Cristo eres más que vencedor. La ley ya no te acusa. La ley ya no te condena a muerte porque ya la cumpliste si estás en Cristo. Y si estás en Cristo, Cristo tiene su propia ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es ama a tu prójimo. Y de esa manera cumples la ley de Cristo. Porque todo se resume en ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en
Gálatas 5:14. En Gálatas 5:14 te dice lo mismo. A ver, un momento. Gálatas 5:14 te dice lo mismo. Porque toda la ley, sí se ve, ¿verdad? Ya está. Toda la ley, hermano, todo. Todo. ¿Sabes qué significa todo? ¿Sabes qué es todo, verdad? Todo es todo, pues, hermano. Toda la ley se resume en esta sola palabra. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, hermano, pero nosotros también tenemos el cuarto mandamiento. Ya, todo fue cumplido en Cristo. Si estás en Cristo, estás completo. No te falta nada en Cristo. Si estás en Cristo, eres perfecto. Has sido completo, no te falta nada, ningún rito, no le sumes nada a Cristo. Ya lo tienes todo en Cristo. Pero estando en Cristo sí tienes una ley, la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste la ley de Cristo? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano que asaltaron a un muchacho y pasó un sacerdote, pasaron varias personas, no lo ayudaron? Ah, pero pasó un samaritano y el samaritano lo ayudó, vendó sus heridas, pagó el hospedaje hasta que sus heridas fueran sanadas, todo eso lo pagó. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Hagan lo mismo. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Haz caridad, ayuda al necesitado, ama a tu prójimo. Esa es la ley de Cristo. Y si cumples la ley de Cristo, estarás en su amor, de la misma manera como Cristo cumplió los mandamientos de su Padre y él permanece en su amor. Te unes a Cristo y Cristo está unido a su Padre. A ver, ¿dónde está el ejemplo? Aquí está el Padre y aquí está el Hijo, rápidamente, ¿ya? Aquí está Cristo y aquí está el Padre. Entonces, Cristo está en el Padre, ahí está. Jesucristo está en su Padre, porque su Padre y Él son uno. Y si tú te unes a Cristo, también te unes al Padre. Tú eres llamado a cumplir los mandamientos de Cristo, porque Cristo ha cumplido los mandamientos del Padre. Y ya que Cristo cumplió los mandamientos del Padre, Cristo permanece en su amor. Y si nosotros cumplimos la ley de Cristo, nosotros permaneceremos en su amor. Entonces nosotros tenemos la exigencia de cumplir la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste la ley de Cristo? Ama a tu prójimo, hermano. Ahora, esa ley no es para ser salvo tampoco, hermano. La ley de amar al prójimo no es para que sea salvo. La ley de amar al prójimo es para los que ya son salvos. ¿Ok? ¿Y cómo eres salvo? Por la fe. Y confiar en que Cristo lo hizo todo. Y si confías, el Espíritu de Dios viene, mora en ti, y eres sellado con él, y pone el querer como el hacer, y pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya tienes el poder para amar al prójimo. Ya tienes el poder para amar a Dios sobre todas las cosas. Ya no es difícil, ya es fácil. Cumplir los mandamientos de Cristo para un verdadero nacido de Dios no es difícil. Un nacido de Dios antes era envidioso, antes no quería compartir, todo, era egoísta, todo para mí, para mí, para mí. Pero cuando fue sellado con el Espíritu de Dios, ahora sus deseos cambiaron porque el Espíritu de Dios limpió su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora quiere compartir. El nacido de Dios no se queda quieto. Al nacido de Dios tú no tienes que exigirle que vaya y haga caridad y haga cosas para Dios. No, no, no. El nacido de Dios lo quiere hacer porque Dios produce ese querer como el hacerlo, como el realizarlo. Hermano, nosotros tenemos que hacer obras. Al nacido de Dios no le exijas obras, porque el nacido de Dios lo va a hacer. El nacido de Dios no se puede quedar quieto, un sellado verdaderamente de Dios. A cualquier cristianito, aleluya, a ese sí tienes que decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. A un nacido de Dios, más al contrario, al nacido de Dios tienes que decirle, hermano, estás haciendo demasiadas cosas, ¿ya? Tranquilo, tranquilo, ¿ya? Cumplimos los mandamientos porque estamos en Cristo Jesús. Él pone el querer como el hacer. Entonces, nosotros tenemos la exigencia de cumplir la ley de Cristo. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda a cumplir la ley de Cristo. Entonces ya no se convierte en una exigencia para los nacidos de Dios. Ya no es una exigencia. La ley, o sea, Cristo ya no me exige amar al prójimo como a mí mismo. No, no, no.
Ya se me cambió la naturaleza. Ya me puso la mente de Cristo. Ahora con la mente de Cristo, ahora quiero ayudar al prójimo. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Estoy construyendo una silla de ruedas, ya me falta poco para acabarlo. Voy a publicar un pequeño videito, no, voy a ponerlo como historia, ya para que lo vean. Hoy día lo voy a publicar como historia nada más, de cómo está quedando la silla de ruedas. Y voy a salir a la calle y se lo voy a regalar a la primera persona que vea que necesita una silla de ruedas. ¿Ya? Es una silla de ruedas con motor a gasolina, un motor de 5 caballos de fuerza, va a tener fuerza para remolcar. Si estás en tu cuatrimoto, te quedaste sin gasolina y por ahí pasa esta persona con la silla de ruedas, amarra su soga y te jala, tiene fuerza, hermano. Ya. Yo se la voy a dar a una persona, a cualquier persona que yo vea en la calle, y no le voy a preguntar su pasado. ¿Fuiste una buena persona? ¿Fuiste una mala persona? No, yo le voy a dar un obsequio a la primera persona que vea, no por causa de sus obras, porque no se lo merece. Se lo voy a dar a una persona, no me interesa su pasado, solo quiero su presente, como dice la canción. Entonces está la ley de Cristo. Eso quiere decir que existe la ley de Dios y existe la ley de Cristo. Entonces, quiere decir que son dos personas diferentes. Quiere decir que el Padre tiene un reino y a Cristo también se le otorgó un reino. Y así como mi Padre me otorgó un reino, yo también a vosotros les otorgo un reino. Quiere decir que existe el reino del Padre, existe el reino de Cristo. Existen las leyes del Padre, existe la ley de Cristo. Y ya que nadie podía cumplir la ley del Padre, Cristo se hizo carne y cumplió la ley del Padre. Y ahora que Cristo cumplió la ley del Padre, Cristo te da su ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo. Punto final. Bueno, Gálatas 4:6. Estamos hablando del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo tiene su ley, su propia ley. ¿Cuál es la ley del Espíritu de Cristo? Cuando te digo Espíritu de Cristo, te estoy hablando de Cristo. Cuando te digo Espíritu de Dios, te estoy hablando de Dios. ¿Ya? Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios, ¿quién es este Dios? El Padre. El Padre envió a nuestros corazones, el Padre puso dentro de mi corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Yo tengo el espíritu de ¿quién? El espíritu de Cristo. ¿Y quién me lo proporcionó? Me lo proporcionó el Padre. ¿Para qué? Para que clame, para clamar Abba Padre, papito lindo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el Padre pone el espíritu de su Hijo y clama, Abba Padre, intercede como conviene. Cristo, el espíritu de Cristo intercede. El único sumo pontífice, el sumo sacerdote que entró en este templo, porque este es un templo, mi cuerpo es un templo, y Jesucristo es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en los templos? En el tabernáculo en el desierto o en el templo de Salomón. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote en primer lugar mantenía todo el lugar limpio, limpiecito. Prendía el incienso, preparaba los panes de la proposición. Antes que nada hacía un sacrificio. ¿Para qué? Tenía que sacrificar a una vaca roja, un becerro bermejo. Y con ese animal se purificaba él y purificaba el templo. Y en Yom Kippur tenía que sacrificar, o sea, tenía que sortear 2 machos cabríos. Aquel que salía a la suerte se iba a muerte. Y con esa sangre de ese macho cabrío entraba al lugar santo. ¿Para qué? Para el perdón de toda la nación de Israel en Yom Kippur, el día del perdón o el día del lamento, también se le conoce, ¿ya? El día del Yom Kippur. Yo soy un templo y este templo tiene un sacerdote y este sacerdote tiene un sacrificio que ofrecer. Y este sacrificio es uno solo por todos mis pecados, por toda mi vida completa. ¿Quién es este sumo pontífice? El sumo sacerdote, Cristo, que ha entrado en este templo. ¿Y qué dice ese sumo pontífice? Papito lindo, Abba Padre, el cual clama Abba Padre. Y el Padre viene y desciende sobre nosotros. La presencia de Dios desciende. Lo mismo que ocurrió en el Pentecostés con los discípulos. ¿Por qué motivo descendió el Espíritu de Dios sobre los discípulos?
porque el sumo pontífice Cristo entró en esos cuerpos a morar, el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo clama, Abba Padre, y desciende el Padre en llamas de fuego, en lengua de fuego, vamos a decir, y empezaron a hablar nuevas lenguas. Esto lo gozó la iglesia después de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo, ninguno gozaba de este beneficio, ninguno, ni Juan el Bautista, ni Moisés, ni Sansón, ni el rey David, ninguno gozaba de este beneficio, ¿ya? Solamente de aquí para adelante, solamente a partir de la muerte de Cristo descendió el otro consolador. Y para que descienda el otro consolador, que es el Espíritu de Dios, primero teníamos que recibir al Espíritu de Cristo, que es el mediador para llegar al Espíritu de Dios. Vamos a quitarle la palabra Espíritu. Para llegar a Dios necesitamos a Cristo. Punto final. ¿Ok? Entonces, primero necesitamos recibir al Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. ¿Ya? El Espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Para llegar al Padre necesitamos primero al Hijo. El Hijo es el único intermediario para llegar al Padre. El único sumo pontífice es Cristo. ¿Ya? Esto no es un devocional, hermano. Este es un estudio. ¿Ya? Esto es un estudio. Me gustaría ser un poquito más libre para hablar y ser un poco más puntual. Pero no lo hago por causa de los hermanos religiosos que pueden entrar aquí y pueden juzgar y pueden condenar esto, ¿ya? Pero yo confío en el Espíritu Santo de Dios, que es el que te instruye. Este versículo también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está, por acá está. A ver, un momento. El Espíritu te instruye. ¿Dónde está? ¿No? No, este no es... Uy, este se rayó este de acá. No es Gálatas. Este es. No, tampoco es. Momento. Tengo varios. Primera de Juan 2.7. Acá está. Primera de Juan 2.7. Primera de Juan 2.7. Aunque el Espíritu que recibiste, ¿de quién? ¿El Espíritu que recibiste de quién? El Espíritu de Jesucristo que recibiste permanece en nosotros. ¿Por qué permanece? Porque viene acompañado de su Padre, ¿ya? Y no necesitas que nadie te instruya. ¿Por qué motivo? Porque es el Espíritu el que nos instruye. Cuando tú lees la palabra de Dios, lees la Biblia, no tienes al Espíritu Santo y lees la Biblia, te atreves a leerla sin el Espíritu de Dios, te vas a confundir. Es como cuando ves al sol directamente y te quedas ciego, ¿ya? Entra el Espíritu de Dios primero cuando te predican el Evangelio, cuando has creído en el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo. A ti lo primero que se te tiene que predicar es el Evangelio para que recibas al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo recién puedas leer la Biblia. Y cuando lees la Biblia, te instruye, recibes esta instrucción para que nadie os instruya. Porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que os instruye. No necesitas un maestro, porque es el mismo. O mejor dicho, no te lo tengo que dar tan desmenuzado, tan detallado. No tengo que ser quizás tan puntual para no confundir a los religiositos, que sea el mismo Espíritu instruyéndote, hablándote, ¿ya? Es el que os instruye acerca de todas las cosas. Manteneos pues unidos según Él os enseñó. Gloria a Dios. Entonces, si tú te unes al Espíritu de Jesucristo, llegarás al Espíritu de Dios. Como lo leímos en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si vosotros no, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si no tienes al Espíritu de Cristo, no eres de él. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu de Dios? Bueno. Primero necesitas el Espíritu de Cristo.
para recibir al Espíritu de Cristo, ¿quién pone el Espíritu de su Hijo? El Padre. El Padre pone dentro de nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Y este Espíritu es un instructor y no necesitas un maestro que te esté, o no necesitas un instructor que te esté enseñando. No, porque el mismo Espíritu te instruye de todas las cosas. Cuando lees la palabra de Dios y tienes verdaderamente al Espíritu de Cristo, cuando te hablo del Espíritu de Cristo, imagínate esto, ¿ya? Cuando te hablo del Espíritu de Cristo, aquí está el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Cristo fue sellado con el Espíritu de su Padre, con el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Cuando te hablo del Espíritu de Cristo, también te estoy hablando del Espíritu de Dios. No te estoy diciendo que son la misma persona, son dos personas diferentes. Por eso hay una confusión con los unicitarios. Los unicitarios ahí se confunden y dicen, el Padre se unió a Cristo, o sea, el Padre es el mismo Cristo, porque mi Padre y yo uno somos, porque el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios son lo mismo, porque se han unido, o sea, son lo mismo. Y estas cosas solamente Dios se las revela a quien Dios quiera revelárselas, ¿no? Entonces hay una confusión ahí. Y dicen, bueno, el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. No. El Espíritu de Dios es uno, distinto al Espíritu de Cristo. Vamos a quitarle la palabra Espíritu. Aquí está el Padre y acá está Cristo. ¿Cuántos quieren llegar al Padre? Yo. Bueno, el Padre estableció un método que es Cristo. Entonces, si tú, acá estás tú, hermano, acá estás tú, aquí estás tú. Si tú estás en Cristo, ¿ya? También estás con el Padre, porque el Padre está en Cristo. Y si tú estás en Cristo, estás en el Padre. ¿Y quién puso a Cristo en nuestros corazones para clamar Abba Padre? El Padre. El Padre pone dentro de nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Es como cuando mi hijo se fue de viaje y yo quiero comunicarme con mi hijo. Bueno, yo a mi hijo le voy a obsequiar un teléfono celular, un teléfono, para que me llame por teléfono. Entonces, yo a mi hijo le proporciono el método de comunicación. Y ese método es el teléfono, ¿ok? Ya listo. El Padre pone dentro de nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para que clame Abba Padre, para estar en comunicación con el Padre. Solamente hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Ya está. 1 Timoteo 2:5, ¿ya ves? Porque hay un solo Dios. Entonces nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador entre este Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? Cristo. Y si no tienes el Espíritu de su Hijo, no eres de él. ¿Dónde está esto? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes a Cristo, no llegas al Padre. Jesucristo es el único medio. Y tú te unes a Cristo en el bautismo. Tú te has puesto a Cristo como ponerte ropa nueva. Te has unido a Cristo. Un espíritu eres con Cristo. Y ya que Cristo está unido al Padre, nosotros que somos inmundos pecadores, el Padre no puede contaminarse con nosotros. Nosotros no tenemos acceso al Padre porque nosotros somos inmundos pecadores. No tenemos acceso al Padre, que es demasiado santo, demasiado alto. Dios estableció su ley para que te des cuenta que es imposible llegar a Él. La santidad de Dios es demasiado alta y nosotros no calificamos. Por ese motivo, Dios mandó a su Hijo. Y nosotros, al estar dentro de Cristo, ahora sí, por medio de Cristo, podemos entrar en el Padre. Ahora sí nosotros tenemos contacto con el Padre
por medio de Cristo hasta el día del arrebatamiento. Cuando ocurra el día del arrebatamiento, esto inmundo, esto mortal, se convertirá en un cuerpo glorificado. Y este hombre, este cuerpo glorificado, podrá acceder al Padre sin necesidad de Cristo. Cristo y yo seremos como hermanos, alabaremos a Dios. ¿Ya? Jesucristo será el primogénito de muchos hermanos y no se avergüence de llamarnos hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esa explicación? ¿Sí? Ya, ahora. Necesitas recibir al Espíritu de Cristo. Hermano, yo ya no necesito darte el tema de la Trinidad con todo esto. Ya te has dado cuenta de que el Padre tiene su propio espíritu y Jesucristo tiene su propio espíritu. A ver, creo que por aquí tengo otro. Ya. Para los que se están conectando recién, lean Primera de Pedro del 1, versículos 10 al 13. ¿Ya? Ya. Acá hay un tema. Tengo que leer de nuevo Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Primera de Pedro 1. Uy, hermano, no me va a dar tiempo. Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Dice: a esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu. No, del 10. Momento, del 10. Del 10 al 12. ¿Ya? Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, esto ya lo leí al principio, tienes que retroceder cuando termine el devocional. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los antiguos, ¿ok? En los antepasados. A ver, un momento. En los antiguos, aquí, antes de la muerte de Cristo, sobre todos los profetas y todos los hombres de Dios, estaba el Espíritu de Cristo. Hasta sobre los apóstoles, el Espíritu de Cristo, nada más. Acuérdense que los apóstoles podían hacer milagros también, ¿ya? Por medio del Espíritu de Cristo. El único que gozaba con el Espíritu del Padre era solamente Jesucristo. Pero por medio de la muerte de Cristo, descendió el Espíritu del Padre. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, rogaré al Padre a ver, ¿dónde está? Rogaré al Padre y enviará al otro Consolador. Acá está. Momento. Son muchos versículos. Y yo rogaré al Padre para que descienda el otro Consolador. Tuvo que intervenir un ruego, una súplica de Cristo, ¿ya? Eso quiere decir que el Espíritu del Padre no había llegado a la tierra. Solamente gozaban del Espíritu de Jesucristo. Nada más. No estaba el Espíritu del Padre en la tierra. Como te digo, como te lo vuelvo a decir, ¿ya? Nosotros que somos inmundos pecadores, el Padre no se va a contaminar con nosotros. Dios nos ama, pero somos inmundos. Y Dios no se contaminaría con nosotros. Bueno, el único que sí podía contactarse con nosotros es Jesucristo. Entonces, Jesucristo se hizo carne, ¿ya? Y por medio de Cristo llegamos al Padre. Entonces, el ser humano no tenía el Espíritu del Padre, solamente el Espíritu de Cristo. Y por medio de Cristo podían llegar al Padre. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Este Espíritu es nuevo. Esto no lo gozó, este es otro Consolador. Esto no lo gozaron los antiguos. Esto no lo gozaron los profetas anteriores, Eliseo, Elías, Isaías. Bueno, aunque Eliseo tenía doble porción de espíritu, ahí tú te das cuenta también de una sombra que ocurriría en el nuevo pacto, porque nosotros tenemos también la doble porción. Para llegar al Padre necesitamos a Cristo. Tenemos dos. Por medio, bueno, ya. Sobre los antiguos solamente estaba el Espíritu de Cristo.
Pero ahora sobre los nuevos vino otro consolador, el Espíritu de Dios, que no estaba sobre los antiguos. El Espíritu de Dios no estaba sobre estas personas. Estaba solamente el Espíritu de Cristo, ¿ya? Y el Espíritu de Cristo profetizaba las cosas o los padecimientos de Cristo. Jesucristo dijo, Moisés habló de mí, ¿verdad? Ya. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora sí recibimos al Espíritu de Dios, que es el otro consolador. A ver, momento. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. El otro consolador viene sobre las personas y se queda como un sello, como una garantía. Estás garantizado para tener la resurrección, un cuerpo glorificado, porque tienes al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es una garantía. El Espíritu de Dios permanece en las personas. Antiguamente el Espíritu de Cristo no permanecía en las personas, porque el Espíritu abandonó a Sansón, abandonó a Saúl, ¿ya? Pero en el nuevo pacto el Espíritu permanece, no se va. ¿Y cuánto tiempo permanece? Para siempre, para siempre. Se queda, como dice la canción, para siempre, ¿ya? Para siempre, hermano. ¿Qué significa esto? Este es el otro consolador. El otro consolador funciona de una manera distinta, ¿ya? Bueno, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Bueno, ahora, a ver, ¿en qué estaba? Ya se me fue el tiempo. Estaba leyendo lo de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 1:10, y con esto ya me voy. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los antiguos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto lo anunció Isaías, ¿no? En Isaías también estaba el Espíritu de Cristo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ahora, en este tiempo, os son anunciadas. En el antiguo pacto anunciaban por medio del Espíritu de Cristo lo que ocurriría ahora. Ellos hablaban por medio del Espíritu de Cristo. Ahora, nosotros hablamos por medio, mira, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Antes estaba el Espíritu de Cristo. Acá está, el Espíritu de Cristo estaba antes. Ahora está el Espíritu Santo enviado del cielo. Lo voy a poner un poquito más chiquito para que se den cuenta la diferencia. Aquí está, listo. Los antiguos tenían al Espíritu de Cristo y con el Espíritu de Cristo profetizaban. Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo enviado del cielo, que viene a ser el otro consolador. Ya está claro, está clarito, hermano. ¿Ya? Y nosotros, cuando nos unimos a Cristo, también nos unimos al Padre. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, que ahora esté en este nuevo pacto? Yo quiero estar con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, primero debes recibir el Espíritu de Cristo. Vamos a quitarle la palabra Espíritu. Pongámosle Cristo. Nada más. ¿Cuántos quieren llegar al Padre? Bueno, por medio de Cristo. Punto final. Y si no tienes al Espíritu Santo de Cristo, no eres del Padre. ¿Ya? Ahora, ya no me da tiempo, hermanos. Hasta aquí nada más lo dejamos. Mañana continuamos. ¿Qué les parece?